Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen, comisario de esta exposición, La Máquina Magritte. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Café de la Lluvia, por atendernos. Una exposición que va a estar hasta el 30 de enero de 2022, si no me equivoco, Eso es. en el Museo Thyssen. Y vamos a comenzar esta entrevista con una cuestión muy interesante, que es Magritte en España. Por lo visto, ya hubo una exposición previa a esta que puso al autor, digamos, en la primera portada de los periódicos o del mundo cultural, por lo menos. No sé si nos puedes hacer un poco una radiografía de ese Sí. prólogo de Magritte. Ha habido dos Dos. exposiciones anteriores. Hubo una en la Fundación Juan March en Madrid en 1989 y una segunda en 1998-99, creo que fue 10 años después, en Barcelona, en la Fundación Joan Miró. Que fue, la de la Juan March fue más pequeña, las de la Juan March siempre eran de un formato así, 40 cuadros, 30 y tantos cuadros. La de la Fundación Joan Miró fue una retrospectiva de verdad, con más de 80 cuadros, comisariada por una historiadora que era María Luisa Borrás, y había muchas cosas importantes. Pero claro, desde hace 20 años no se había visto. Y Magritte hoy se ha convertido en uno de los 4 o 5 clásicos esenciales del siglo XX, por aclamación popular, porque se ha convertido en un artista tan popular seguramente como Dalí hoy. En la exposición que tiene que alberga el Museo Thyssen tiene un montón de lienzos, de obras. ¿De dónde proceden estas obras? Aunque no puedas describir todas, pero ¿hay algún fondo en concreto que aporte más obras? Porque claro, aquí Mira, hay un trabajo detrás bastante profundo, entiendo, Guillermo. sí, no es de esas exposiciones en las que traes 20 o 30 o 40 cuadros de un mismo sitio, que son las exposiciones más sencillas de hacer, claro. Por ejemplo, cuando hicimos Munch, pues la mayor parte de los cuadros venían del Museo Munch de Oslo, que tiene una inmensa colección. En este caso no, en este caso, como mucho, de un mismo museo pueden venir 3 cosas, pero vienen de quizá 50 o 60 prestadores distintos y de todo el mundo. Y son las exposiciones naturalmente más caras. Una exposición es más cara, tanto más cara cuanto más dispersas son las procedencias, ¿no? Y aquí vienen, por ejemplo, de Japón, una serie de obras, de todo Estados Unidos, que también los transportes son caros, de toda Europa, muchas de Bruselas, muchas de Bélgica, por supuesto, porque hay muchos coleccionistas belgas que han sido leales a Magritte, ¿no? Que es la gran referencia moderna belga. ¿Qué contexto le tocó vivir a Magritte? ¿Qué vivió? Vivió el siglo XX, un montón de cambios, las vanguardias. ¿Nos puedes dibujar brevemente ese contexto? Era un contexto muy complicado el que le tocó vivir. Sí, bueno, Magritte tuvo una vida relativamente tranquila, aunque vivió la Gran Guerra, por supuesto, en Bélgica, luego hizo la mili después ya de la Gran Guerra, y pasó la ocupación alemana durante los años de la Segunda Guerra Mundial, sufrió la ocupación alemana, incluso escapó a Francia durante unos meses pensando que le iban a perseguir, porque él había estado desde muy pronto relacionado con el Partido Comunista Belga. Su mejor amigo, Paul Nouget, y el inspirador de muchas de sus ideas, era un escritor que fue uno de los fundadores del Partido Comunista Belga. Y bueno, pero al final no sufrió persecución política y vivió una vida tranquila, a pesar de los pesares de lo que es el siglo XX. Magritte es un pintor convencionalmente adscrito al movimiento surrealista, o sea, se le considera junto con Max Ernst, junto con Yves Tanguy, con André Masson, con Joan Miró, con Dalí, uno de los grandes pintores del movimiento surrealista que fundó André Breton en 1924. Pero esto necesita una matización. Los, los surrealistas estaban radicados en París, el surrealismo es un movimiento eh, esencialmente no solo francés, parisiense, y Magritte era belga y vivió toda su vida en Bruselas y
los belgas son periféricos para los parisienses, ¿no? El hecho de que él hablara con acento valón, venía de Bélgica, pues era un hándicap. Y Magritte en realidad solo estuvo en París, viviendo cerca de París, ni siquiera en la capital, sino en un pueblo al lado de París. Estuvo 3 años, del 27 al final del año 27 al año 30, y incluso entonces no consiguió que André Breton le incluyera en algunas exposiciones del grupo o le incluyera en los escritos donde se reflejaba a los artistas del grupo. Fue siempre un periférico, un provinciano que intentaba entrar en la corriente principal, en el mainstream, ¿no? Lo interesante es que el surrealismo belga mm, tiene también sus propios matices con respecto al surrealismo parisiense. No todo es monolítico, y mucho menos en el mundo del arte, está claro, Guillermo. Para estudiar a Magritte, más allá de sus obras, ¿qué fuentes documentales, textos, manuscritos tenemos? ¿No? Porque me imagino también que la exposición se arma de todo esto a la hora de pensar Magritte y cómo articular la misma. Absolutamente. Mira, hay una edición que tengo aquí eh, de los escritos completos de, de Magritte, en francés, por supuesto, que publicó Flammarion, y son 760 páginas, ¿eh? No está mal. Está mal. Y además de una lectura, bueno, no para una tarde de un fin de semana, ¿eh? Es una lectura muy ardua. Magritte era una especie de filósofo amateur y sus escritos son bastante complejos. Hay monografías, algunas de ellas escritas por sus amigos, por Nouget, Stutener. Casi todos sus amigos de Bruselas eran escritores y por consiguiente participaron mucho en la promoción de su obra. Le ayudaron a encontrar títulos, le ayudaron a encontrar temas, le hicieron propaganda, hicieron publicidad de él, escribieron monografías sobre él. Ha vuelto el ruidito que teníamos. Vamos a ver si ahora cesa. Creo que ya ha sido al coger el libro. Así Claro, que debe de ser alguna vibración de... sí. Nada, ya está. Sí, alguna vibración, no pasa nada. Ya está. Perfecto, Guillermo, ya está. Perfecto. Continuamos con esta entrevista para conocer un poquito a Magritte. ¿Cómo surge la máquina Magritte en 1950? Claro, el título, quiero decir, el título de la exposición, ¿lo teníais claro desde el principio? ¿Tuvisteis que rebuscar? ¿A qué se Bueno, debe este título? bueno, yo desde el principio tuve la idea de que Magritte, por delirante, por absurdo, por disparatado, por fantástico que parezca cada uno de sus cuadros y por misterioso que parezca cada uno de sus cuadros, cuando ves su catálogo completo, son muchos volúmenes, pues te das cuenta de que hay muchos elementos recurrentes y presientes que hay como un método detrás, como una especie de sistema, pero un sistema abierto. Y bueno, la máquina Magritte se refiere a eso. Él dice en un momento que, dice, dice en cierto momento de su vida, he creado como 1000 cuadros, pero solamente he inventado un centenar de imágenes. Es decir, que los 1000 cuadros han sido producidos a partir del centenar de imágenes por variación, combinación, permutación, reciclando ideas previas. Entonces, la máquina Magritte se refiere a nuestro intento de descubrir y explicar ese procedimiento que hay detrás, ese procedimiento metódico que hay en Magritte. Como tú decías, yo, bueno, encontré una anécdota en la obra de Magritte que me servía muy bien, que es que con sus amigos, entre las múltiples invenciones, ocurrencias ingeniosas que tenían, el año 50 crearon una especie de catálogo imaginario de productos, de gadgets a la venta. Eran como productos técnicos imposibles y algunos de ellos estaban dedicados a mecanizar, a automatizar el pensamiento o la creación, por ejemplo, la creación poética. Y hay uno de esos productos que inventan, es una máquina universal para fabricar cuadros. Y además dice que es
una máquina que fabrica cuadros pensantes. Como este escrito lo hicieron entre Magritte y sus amigos, fundamentalmente Paul Collinet, pues pensé, estaban haciéndole una broma, evidentemente, a él, porque él tenía fama de producir mucho, de producir réplicas de sus cuadros. Tú eres la máquina universal de hacer cuadros, y esa es la idea. Pues hablando de la máquina, ha vuelto el traqueteo de la máquina parece de escribir, pero ahora ya para la vibración. Sí, nada. Muevo. Es por alguna vibración, efectivamente, pero vamos, si el ordenador está quieto y no hay ninguna vibración, ahí está perfecto, una vez más. Y continuamos por la senda del arte, del mundo surrealista. Ahora iremos a algunos de las obras de Magritte para comprender al autor, pero una de las preguntas que me hago es si es difícil explicar a Magritte. Como historiador del arte, es complicado. Es muy complicado explicar a Magritte. Muchas de las exposiciones que he hecho en el Thyssen son exposiciones de impresionistas y posimpresionistas. Y era mucho más fácil. Magritte es endiablado porque tiene muchas ideas y las expresa de maneras a veces distintas. Repite ciertas cosas, pero otras las varía. Es endiablado seguirle. Y cuando crees que has encontrado una explicación para abordar su obra, descubres que no, que se te ha escapado, que encuentras un contraejemplo, encuentras algo que no encaja, ¿sabes? En parte eso es porque él se proponía escapar a las redes de la clasificación, escapar a los intentos de clavarle con un alfiler en un panel, ¿no? Como una mariposa. Entonces, toda su pintura es un esfuerzo por desorientar al espectador, en realidad. Y, por supuesto, desorientar al crítico, ¿no? En el caso también de comprenderlo, a mí me cuesta comprender al autor. Yo no soy historiador del arte, sí soy licenciado en historia y ahora periodismo, pero me cuesta comprender al autor, y por eso preguntaba, ¿no? Si era difícil también de explicar, porque puede ser, por ahí van también los tiros, ¿no? De decir, es que es muy difícil esta labor. Y si te parece, vamos a ir con alguna de las obras que tú no vas a ver, pero me imagino que ya las tienes en la mente, porque una de ellas es la de Llave de los Campos, que es la primera de las obras, y si nos la puedes describir brevemente, por favor, Guillermo. Bueno, la llave de los campos es una ventana enmarcada por una cortina que da a un campo, y el cristal de la ventana está roto, y en los pedazos que caen al suelo se ve pintado el paisaje que estamos viendo, fragmentos del paisaje. Bueno, para entender este cuadro hay que poner el contexto de una serie de cuadros que él pinta y que tenemos en la exposición, donde él representa un cuadro ante un paisaje que coincide exactamente con el paisaje que está detrás. Y a veces ese cuadro lo enmarca dentro de una ventana. Hay toda una serie de cuadros en este sentido. Es un desarrollo de un motivo. Cuando llegamos a la llave de los campos, si hemos visto toda la serie anterior, notamos que lo que falta es el cuadro con el caballete, que en otros cuadros está enmarcado dentro de la ventana. O sea, la llave de los campos es un cuadro, lo que pasa es que esto no lo sabemos si no hemos visto el contexto. Es el cuadro que pone de manifiesto una desaparición. Magritte es un gran ilusionista, es un gran prestidigitador, y siempre juega a escamotearnos un elemento. En este caso, el cuadro, el lienzo dentro del cuadro. Pero, si lo pensamos, el cuadro que está ausente ha sido como absorbido por el cristal de la ventana. El cristal de la ventana, que está roto, caído debajo, reproduce como si estuviera pintado los fragmentos del paisaje. Es como un heredero del lienzo que ha desaparecido. Magritte hace desaparecer, escamotea las cosas como un buen ilusionista, y como un buen ilusionista también las hace aparecer al final, pero de la manera en que menos esperábamos y en el lugar que menos esperábamos. Ya estamos viendo la siguiente de las imágenes, la perspectiva amorosa. En esta ocasión nos encontramos con una puerta rota que da al exterior. Está rota, ¿no? Sí, sí, rota.
Tiene que ver, la perspectiva amorosa forma parte también de una serie, del desarrollo de un motivo, que es la puerta cerrada que está recortada y abierta a través de ese recorte o de esa ruptura. Y hay muchas cosas que se pueden decir a propósito del cuadro. Por ejemplo, él dio pistas en el sentido de que para él la puerta de la perspectiva amorosa era como la formulación de una paradoja. Es una puerta que está a la vez cerrada y abierta. Está cerrada, pero a la vez se ha practicado un agujero en ella y por consiguiente está abierta. Hay un refrán francés que dice una puerta no puede estar a la vez abierta y cerrada, ¿no? Pues es como el intento, es como el esto no es una pipa, es el intento de provocar una contradicción que cortocircuite al espectador. Pero además hay otras resonancias. Por ejemplo, se ha relacionado a veces ese recorte en la puerta con una silueta humanoide. Muchas veces estos recortes, estas siluetas practicadas en los muros, en las puertas, aparecen en los cómics, en las películas de dibujos animados. Y parece que pudo inspirarse también en esas imágenes de los dibujos animados o de los cómics, donde un personaje se ha estrellado contra una puerta o contra una pared y la atraviesa y deja una silueta. ¿Eh? Fíjate que has empezado por la llave de los campos y has pasado a la perspectiva amorosa y está muy Sí. bien porque en los dos casos hay una ventana, una puerta, una abertura a otra cosa que estaba cerrada y se ha abierto violentamente. Se ha abierto quizá con un golpe, ¿eh? Y quizá alguien se ha fugado por ahí. Pertenecen a una misma línea de imaginación de Madrid. Los dos. Vamos a ver el traqueteo que ha vuelto un poquito antes con los campos. No sé si el móvil, Guillermo, puede ser que a lo mejor el móvil esté cerca del ordenador y haga algún tipo de... Ahora no se oye nada, perfecto. No sé ni dónde tengo el Ah, nada, móvil. nada, nada. No Entonces no, está por aquí. no, tiene que ser algo de apoyarse en Creo que al apoyarte en la mesa, puede ser. Ahora se puede está ser una perfecto. vibración Sí, mecánica. sí, sí. es la máquina Magritte. Está claro que nos acompaña La en máquina está esta ahí. entrevista, pero vamos, ahora se te oye perfecto. Magritte, en cierta medida, quería que nosotros que pensásemos, ¿no? Que nos estrujásemos el cerebro para comprender también su arte y comprendernos, entiendo también a nosotros mismos, ¿no? Al ser humano en sí mismo. Sí, sin duda. Yo creo que lo que él siempre dijo que la pintura para él era un arte de pensar. Un arte de pensar y de hacer pensar al espectador, sobre todo. Entonces, el sentido de las paradojas, las contradicciones, las ambigüedades, los conflictos entre imágenes y palabras que aparecen en sus obras, es hacer que el espectador se pare y que a través de la perplejidad, del desconcierto, se ponga a reflexionar. Entonces, en ese sentido hay un propósito como de ilustración del espectador, ¿no? De educación del espectador. Lo que pasa es que es una educación algo traumática. Es como lo que hacen los maestros zen, a veces sacudiendo con un palo al discípulo para que despierte. O con lo que hacen con los koan, ¿no? Con esas preguntas absurdas que hacen que de pronto paremos la máquina automática, los hábitos cotidianos y nos planteemos quién soy yo, dónde estoy, qué es el mundo, qué me rodea, todo. Las preguntas básicas, ¿no? Otra de las cosas que comenzamos con el contexto histórico que vivió el autor, también su vida más íntima, más personal, y en este ámbito te quería preguntar si se tiene constancia de que el suicidio de su madre, porque se suicidó, ¿no? Cuando él tenía, creo recordar, 14 años, y si no me equivoco, le influyó a la hora de verter su arte. Siempre se ha sostenido, bueno, el suicidio de su madre y en particular el que su madre se arrojó a un río, al río Sambre, el cuerpo fue recuperado y parece ser, aunque esto no es que esté comprobado así documentalmente, que se rescató su cadáver cubierta la cabeza por el camisón con el que se había arrojado
Esto lo contó Scritener, un amigo de Magritte, por primera vez en los años 40. Magritte nunca contó esta historia, lo cual se puede explicar por el efecto traumático. No se la contó ni siquiera a Georgette, a su mujer, no quería hablar de esto y tal. La mayoría de los estudiosos de la obra de Magritte han pensado que la imagen recurrente de una cabeza o de un busto cubierto por un paño blanco que aparece en muchos cuadros de Magritte eh, podía ser una reminiscencia de ese trauma. Yo no lo descarto, no tenemos elementos para decirlo con seguridad. Esto es hacer psicoanálisis sobre una persona muerta, es muy difícil. Pero creo que no es estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque hay una foto de Man Ray del año 20 que se llama El enigma de Isidore Ducasse, en la que representa una especie de lo que puede ser una máquina de coser cubierta por una tela y produce un fuerte efecto enigmático, de misterio, porque no sabemos qué objeto hay escondido, agazapado ahí. Y la foto de Man Ray se publicó en la revista oficial del movimiento surrealista y la idea de envolver los cuerpos como se envuelven los niños cuando juegan a los fantasmas es un recurso expresivo bastante básico y que los surrealistas utilizan en otras ocasiones. Por ejemplo, Giorgio de Chirico había envuelto como en un sudario alguna de sus figuras, ¿eh? Y antes que él, Arnold Böcklin lo había hecho. Y luego, no hay más que recordar, bueno, el artista Cristo, que falleció hace poco tiempo, su procedimiento de envolver los edificios procede también originalmente de una idea como surrealista, de que envolviendo los objetos creamos una muy fuerte sensación de enigma, de lo enigmático. Vamos a pasar a... Los oyentes van a ver otra obra, y esta es la última de ellas, y si no tengo mal entendido, se titula La firma en blanco. Corrígeme si me equivoco. Sí, sí. Esta obra es un bosque que vemos realmente en ella. Bueno, es una amazona que cruza un bosque y se entrevera con el bosque, con los árboles del bosque, creando una figura imposible, porque el intervalo entre los árboles, que es un hueco, se convierte a veces en un lleno. Lo que está delante se pone detrás y lo que está detrás se pone delante. Magritte solo comentó sobre este cuadro que él había querido plasmar ese efecto de la del ahora te veo, ahora no te veo, de cuando una figura atraviesa algo como un bosque, una amazona está cruzando por el bosque, y es una alternancia entre ver y no ver, ¿no? A él le interesaba siempre mucho la alternancia entre lo visible y lo invisible. Pero más allá de eso, hay otro tipo de explicación. Yo lo he puesto en una sala que está toda dedicada al mimetismo y el camuflaje. Entonces, en Magritte hay una obsesión con la capacidad de las criaturas, de los seres, los animales, por ejemplo, y de los objetos, para mimetizarse con su entorno o para camuflarse con su entorno. Y esto me parece que es un ejercicio como de camuflaje pictórico de una figura. Hay otros, hay animales, hay plantas que se transforman en aves, hay un ave que se transforma en una montaña, hay en nuestra exposición un barco que adquiere la textura y el color de las olas del propio mar y se vuelve casi invisible. Hay muchos objetos y también pájaros que se llenan de cielo, se convierten como se camuflan con el cielo. Entonces, el mimetismo y el camuflaje es uno de estos recursos fundamentales del imaginario de Madrid. Y las dos últimas, Guillermo. ¿Qué has aprendido después de montar esta exposición de Magritte? Porque siempre quedan recovecos, quedan cosas por aprender. ¿Qué has aprendido? Casi siempre cuando se ve una exposición, cuando trabajas en el catálogo, has escogido las piezas, has peleado para que te las prestaran, y cuando lo ves instalado y empiezas a explicarlo, empiezas a ver muchas cosas que no habías visto antes, entre otras cosas porque ves las obras unas junto a otras, las ves en presencia, no en reproducciones, y te empiezan a decir muchas cosas. Entonces yo, por ejemplo, y entonces se te ocurren ideas de nuevas
maneras alternativas de haber escrito la exposición, digamos. A mí, por ejemplo, el tema de la relación con Alicia, la Alicia de Lewis Carroll, que en el catálogo lo tenemos destacado en un capítulo de la exposición, pero luego me ha ido creciendo todavía más y creo que se podría hacer una exposición entera, contando todo Madrid a través de Alicia, de la Alicia de Lewis Carroll. Desde las paradojas lógicas, que son muy características de Lewis Carroll, hasta el aumento y la disminución de los objetos, etc. Otro tema, por ejemplo, otra manera de aproximarse a Madrid que se me ha ocurrido y que lo que pasa es que no voy a hacer la siguiente exposición no va a ser otra de Madrid, claro, pero sería Magritte y los elementos, porque me he dado cuenta de que el fuego, el aire, el agua y la tierra recurren una y otra vez. A veces no son los 4, son 3, son aire, agua y tierra, pero hay una estructura de su imaginario que tiene que ver con los elementos, que por otra parte, ya sabes que bueno, son un recurso que ha estado en la imaginación humana desde hace muchos siglos. Gastón Bachelard, este famoso filósofo y estudioso de la poesía francés, estudió el imaginario poético a través de los elementos, ¿no? Las ensoñaciones de la tierra, la poética del espacio, las ensoñaciones también del agua, etc. Son algunas de las ideas que se te ocurren una vez que lo ves terminado, ¿no? Y la última, hemos hablado de Magritte, del universo Magritte, de algunas de sus obras, de digamos lo que puede ser, lo que pueden ser estas obras, pueden representar un motivo por el cual visitar la exposición. Ya han aparecido unos cuantos, pero un motivo para todos los oyentes del Café de la Lluvia. Bueno, como siempre que hay una retrospectiva importante, porque esto no se ha visto en 20 años en Madrid, en España, y seguramente no se volverá a ver en otros 20. Las exposiciones, además, de este tamaño son cada vez más improbables, más difíciles de hacer. A lo mejor no vuelve a haber una exposición en Madrid, no ya en 20 años, sino nunca más en España, porque es muy difícil reunir los cuadros y es cada vez más costoso. Y las exposiciones han dejado de ser rentables porque los gastos de transportes, de seguros y la dificultad de conseguir los préstamos lo hacen así. Entonces, esa es la razón fundamental. Hay muchas cosas que no se han visto en... Y luego hay imágenes que el público conoce por reproducción. Es muy interesante verlas en la realidad, porque a veces se parecen muy poco, producen un efecto muy distinto, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen y comisario de esta exposición, La Máquina Magritte. Gracias por atendernos en este Café de la Lluvia y un abrazo enorme. Iremos a la exposición, que todavía no he podido ir. Perdona por la vibración de la máquina. No, está ahí, está presente, es el espíritu Magritte, es que está con nosotros. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Adiós. Un abrazo.